Mateo 10, 24 dice, un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no les tengan miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Versículo 29. No se venden dos pajarillos por una monedita. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. Así que, tercera vez dice Jesús, no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Versículo 32. Por tanto, y esta es la conclusión de estas ideas que está desarrollando Jesús, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Padre, gracias por este domingo. Disponemos nuevamente nuestro corazón para ser enseñados, instruidos, redarguidos, transformados por tu palabra. Que esta palabra no vuelve a ti vacía, Dios, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Y ese propósito es hacernos conforme a la imagen de tu Hijo, transformarnos, liberarnos, quitar cadenas, vendas de los ojos, abrir nuestros oídos, darnos, Dios, y este atisbo de vida eterna hoy en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Saben, el Evangelio de Mateo podemos dividirlo en 5 discursos principales. 5 discursos que enarbolan perfectamente la teología de Jesús, el reino, las enseñanzas de Jesús. Mateo se enfoca más en qué fue lo que Jesús dijo que cualquier otra cosa. Ahora, dentro de estos 5 discursos, este es uno de los más importantes. Se le conoce como el discurso misional, el discurso de la misión. Empieza el capítulo 10 de Mateo con Jesús reuniendo a sus discípulos y enviándolos. Ahora, seguido de que les reúne, Jesús les da algunas instrucciones prácticas para cómo desempeñar la misión. Luego les da unas advertencias de los riesgos que puede haber al estar desempeñando este propósito. Y enseguida viene esta exhortación, esta palabra de ánimo que supone ser el punto más importante de lo cual los discípulos van a echar mano para cumplir con esta misión, para cumplir con este propósito. Y la temática central de esta porción, como ustedes pudieron detectarlo, es muy sencilla. No teman. 3 veces Jesús hace un énfasis en no temer, pero al mismo tiempo, y lo que me llama mucho la atención, es aquello de lo que Jesús advierte que no se debe de temer. Y aquello de lo que Jesús advierte que no debe ser temido, no son realmente circunstancias o peligros, o no es la muerte, es sencillamente el hombre. Todo aquello en lo cual Jesús está basando su discurso, esta pequeña parte del discurso, tiene que ver con cosas que pueden hacer las personas a los discípulos. En esta forma Jesús está previniendo y exhortando a sus discípulos a no tener temor del hombre. Por eso titulé este mensaje, Un temor para sanar otro. Entonces quiero hablar primeramente
del temor que es necesario sanar y luego de la cura para este temor. El temor del hombre es un término bíblico que utilizamos para referirnos a la influencia desmedida que pueda tener una persona sobre nuestra vida. Déjenme desarrollarlo más ampliamente. Tengo que establecer primero que somos seres sociales y necesitamos a otras personas. No podemos de alguna forma definirnos únicamente en cuanto a nuestros esfuerzos o nuestros méritos individualistas. Nos debemos a otras personas. La concepción de la iglesia de Cristo es corporativa. ¿Sí? En todas las metáforas que encontramos en el Nuevo Testamento acerca de la Biblia, cada una de ellas tiene que ver con un conjunto. Jamás la iglesia se refiere a individuos separados, sino a conjuntos. De tal forma que no existe un cristiano antisocial. Pastor, pero yo soy antisocial. Dude de su cristianismo entonces. ¡Hala! Son fuertes. No hay tal cosa, no se sigue del cristianismo y del amor de Dios y del amor al prójimo que alguien sea ermitaño, huraño, misántropo, cualquier cosa que usted le quiera agregar. El cristianismo es social, puesto que nuestro Señor era alguien que tenía relaciones, que comía con las personas, que interactuaba con las personas. Así que el trasfondo de este mensaje no es el llevarte a que te aísles de las personas, pero sí a que encuentres una forma sana, sabia y sobre todas las cosas bíblica de romper con ciertos condicionamientos y tintes tóxicos que se presentan en las relaciones interpersonales. ¿Cómo es esto? Muy bien. Saben, las personas influyen en nosotros y eso es bueno. Por ejemplo, el discipulado se basa mucho en la imitación. En Hebreos, el autor le dice a la iglesia, acuérdense de sus pastores e imiten su fe. Pablo le decía a los corintios, imítenme a mí como yo imito a Cristo. A Timoteo le da las mismas indicaciones. De tal suerte que es sano que nos apoyemos, nos influyamos y aprendamos y nos imitemos mutuamente. Pero ¿a qué voy entonces al resaltar algo o tal cosa como el temor del hombre? Bueno, hay veces que estas relaciones, estos vínculos sociales que tenemos, no solamente influyen en nosotros, sino que condicionan e impiden la misión y el propósito y mucho más importante, la influencia de Cristo en nosotros. Constantemente veo, escucho y aconsejo personas que de alguna forma u otra están ligadas a una relación con una influencia desmedida sobre sus vidas. Estas relaciones dislocadas que no están funcionando de una forma saludable producen un condicionamiento y a veces vivimos condicionados, y voy a desarrollarlo, espérenme tantito, vivimos condicionados por esa influencia. Esa influencia, ese condicionamiento es el temor del hombre. Cuando escuchamos acerca del temor, lo que naturalmente viene a nuestra mente es la palabra miedo. Claro que sí. Entonces, tenemos que entender que el trasfondo bíblico que encontramos sobre todas las cosas en el Antiguo Testamento de la palabra temor es mucho más amplio, porque cierto es también que la palabra de Dios y que sobre todo el Antiguo Testamento se hace un gran énfasis en el temor de Dios. De tal suerte que no puedo concluir que el temor es algo necesariamente malo, pero tampoco algo reducido únicamente a miedo. Temor es algo más. El temor es un asombro.
El temor es una reverencia. El temor de Dios me lleva a obedecerle. El temor de Dios me lleva a estar vinculado por la sensación poderosa de su presencia y de su mirada sobre su vida, sobre mi vida. Lo que sucede es que cuando las personas son el objeto de nuestro temor, muy pronto pueden empezar a reemplazar el lugar de Dios en nuestras vidas. Te quiero hacer un pequeño test y no me respondas audiblemente, respóndeme en tu corazón, no te vayas a exhibir. ¿Batallas con la presión social? Bueno, la presión social es simplemente un eufemismo, una bonita metáfora para describir el temor del hombre. Si experimentaste presión social cuando eras joven o la estás experimentando y continuamente te ves vinculado, vinculada a reaccionar a esa presión social, entonces puede ser que esas personas que te presionan se estén convirtiendo en el objeto de tu temor, de tu reverencia y quizás de tu adoración. Cuando la presión social no se vence, va mutando simplemente. Y dejamos la juventud y nos convertimos en adultos y esta presión social simplemente cambia de forma y la asimilamos y vivimos con base en esa presión social, solamente de una forma camuflada y diferente. Quizás está presente en los logros, quizás está presente en cómo presumes esos logros, en cómo esos logros te definen, en cómo esos logros son comparables a los de otra persona y de esa comparación viene tu sentido de éxito en la vida. Te hago otra pregunta. ¿Tienes demasiados compromisos? ¿A qué me refiero? Quizás encuentres muy difícil decir no. Aun cuando la sabiduría y el sentido común te dicen que digas no, quizás eres alguien que vive para complacer a los demás. Otra forma bonita de describir temor del hombre. Te pregunto, ¿necesitas algo de las personas? Quiero hacer énfasis en necesitas. ¿Necesitas algo de las personas, de tu familia, de tu esposa? ¿Necesitas que te escuche? ¿Necesitas que te respeten? ¿Necesitas que te reconozcan? ¿Necesitas que te admiren? Piénsalo. Si Dios se complace en la honra mutua, seguramente también Dios se complace en el respeto, pero para muchos el deseo y la necesidad exacerbada de estas cosas tiene sus raíces en algo que va más allá del diseño y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Planeamos quizás que las personas llenen vacíos en nuestra vida que solamente Dios puede llenar. Te pregunto todavía, ¿has temido alguna vez el ser expuesto públicamente como un impostor? Te sorprenderá escuchar que los hombres más poderosos del mundo tienen esta clase de temor. El ser exhibido como un impostor es un miedo que acecha y que afecta los deportistas más reconocidos, los empresarios más poderosos, gente que todos podríamos etiquetar como alguien poderoso, exitoso, seguro, vive muchas veces ligada por el temor a la exposición pública. Porque esto significa que las opiniones de las personas son capaces de controlarte, especialmente su opinión acerca de tu éxito o tu fracaso. Sigo con el examen. Estás siempre inseguro de las decisiones que tomas a causa de lo que los demás pueden pensar. Tienes miedo de cometer errores que te hagan quedar mal
ante los ojos de los demás. Te sientes vacío o sin propósito. Experimentas un hambre constante de amor. De nuevo, si necesitas a alguien o a otro para llenarte en necesidades tan profundas, estás siendo controlado por ellos. Te avergüenzas con facilidad. Si es así, quizás la gente y sus opiniones probablemente te definan, o estás exaltando las opiniones de los demás hasta llegar al punto de ser gobernado por ellas. Última pregunta. ¿Aplicas el famoso miento por convivir? Estas pequeñas mentiritas piadosas que a lo mejor exageran mi situación, pero que me hacen quedar bien, que me hacen sentirme parte. Quizás por un momento esa pequeña mentira alivie el temor y la inseguridad que siento al pensar, ¿qué va a pasar si realmente se enteran de quién soy en realidad? Muy silenciosamente, aquellas personas que logran llenar esos vacíos, o aquellos a quienes les endilgamos esa tarea de llenar esos vacíos, pueden empezar a ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. El temor al hombre no es un tema de ser cobarde o de ser tímido. Es un tema que está ligado con nuestra humanidad, que está ligado con el pecado que mora dentro de nosotros y que muchas veces nos hace más asequible el sustituir a Dios por una imagen de Dios que yo pueda influir o controlar, por la gratificación inmediata del aplauso, del reconocimiento, de la aprobación, antes que por vivir en la fe de esperar el buen siervo y fiel el día que Dios me llame. Dice Ed Welch en su libro que te recomiendo, del cual tomo gran parte de esta enseñanza. Se me fue el título, te lo digo ahorita que me pase el lapsus. Tememos a la gente por tres razones. Tres razones que perfectamente se encuentran involucradas en este discurso de Mateo 10 en adelante. Tememos a la gente porque puede ponernos al descubierto y humillarnos. Tememos a la gente porque puede rechazarnos, ridiculizarnos o despreciarnos. Tememos a la gente porque puede atacarnos, oprimirnos o amenazarnos. Esas tres razones tienen por común denominador una sola cosa. En cada uno de esos casos, la gente es grande y Dios es pequeño. La influencia de la gente es más poderosa de la influencia de Dios en nuestra vida. Mi estima hacia la opinión de las personas es más imponente que mi estima hacia la imagen de Dios plasmada en mi vida. Esas tres razones explican por qué cuando ese miedo se crea y se fortalece en nosotros, le damos a los demás el poder y el derecho de decirnos qué hacer, qué sentir o qué pensar. Proverbios 29-25 lo define de una forma magistral en dos líneas. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Mientras vivamos en la esclavitud al temor del hombre, tú y yo viviremos condicionados a agradar al hombre en lugar de agradar a Dios. Desgraciadamente, no es una vía corta o una vía alterna para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Porque el temor del hombre produce en nosotros cosas que no produce la fe y que no produce el temor de Dios.
El temor de Dios produce en nosotros adoración, asombro, obediencia, rectitud, santidad y muchas otras cosas más que aumentan y enriquecen nuestra relación con Dios. El temor del hombre produce inseguridad, produce miedo, produce una cadena de necesidades a las cuales les vamos etiquetando y vamos convirtiéndonos en una persona totalmente necesitada en un sentido incorrecto de las otras personas. Todo eso lo produce el temor del hombre. Así que quiero ir rápido a atajar bíblicamente esas tres formas de temor del hombre que son quizás las más usuales en este mundo. El primero es: la gente me verá, o la famosa timidez. ¿Cómo la timidez puede ser temor al hombre? O quizás tiene sentido, ¿no? Bueno, si te sientes asustado de las personas, muy probablemente es porque existe algo de temor hacia ellas. La timidez tiene dos vertientes: el pecado personal, un pecado no arrepentido, no sanado, un desconocimiento de la gracia y del favor de Cristo sobre mis faltas, o el pecado de otro sobre mi vida. Verás, en el primer caso es una sensación natural el que cuando caemos en una falta venga una vergüenza, porque nos sentimos expuestos. Lo que no es natural es vivir avergonzado. Lo que no es natural es no haber traído esa falta o ese pecado ante los pies de Cristo, arrepentirme de él, apartarme de él y continuar. Eso no es natural. Y mientras ese pecado permanece inconfesado, permanece oculto y encubierto, yo me veo siempre condicionado por la idea de me van a cachar, me van a descubrir. Entonces no hablo, entonces no opino, no digo nada, quiero pasar desapercibido. Una forma de temer al hombre. ¿Por qué? Jesús lo pone muy clarito, versículo 26. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Amado, en el segundo que te caíste, el primero que se enteró fue Dios. Vamos, la primera vez cronológicamente que Dios se revela y se presenta en la Biblia, en Génesis 16, se le presenta a una mujer que se llama Agar, y Agar en esta experiencia dice: tú eres el Dios que me ve. O sea, la primera revelación que tenemos de Dios es que Dios ve. Y luego encontramos textos como que los ojos de Dios recorren toda la tierra buscando a los que tienen un corazón perfecto para con Él. O que los ojos de Dios están sobre aquellos que confían en Él. Entonces, aunque no podemos, definir en términos corporales y humanos a Dios, sabemos que esto apela a su omnisciencia. Dios ya se enteró, amado. Dios ya sabe. Y si Dios ya sabe, y lo que me preocupa es que se entere mi vecino, que se entere mi líder, que se entere mi persona vinculada a mí, entonces estoy poniendo a esa persona por encima de Dios. Pero también está esta otra clase de timidez y de vergüenza, que es cuando alguien pecó contra ti. Esta es la clásica vergüenza que se produce por el abuso. El abusado se siente sucio, el abusado se siente avergonzado, el abusado se siente indigno,
y no sabe por qué. Algunos psicólogos creen que es porque la persona se culpa a sí mismo de lo que le pasó, como si la persona lo hubiera provocado. Entonces, esta otra clase de vergüenza exalta la obra malvada del hombre por encima de la obra redentora del amor de Jesucristo, por encima del consuelo del Espíritu Santo, por encima de lo que Dios puede hacer nuevo para ti, pesa la sombra. El problema con esta sombra es que si se supera mal, crea en nosotros un espíritu de víctima. Y la víctima tiende constantemente a responsabilizar a los otros. Siempre. Sí, esa persona te hirió, te lastimó, abusó, se pasó. Pero luego, cuando eso no sana, entonces yo sigo cargándole esa culpa a todo aquel que me ofenda, a todo aquel que se tropiece conmigo, a todo aquel que me moleste, a todo aquel que me desagrade, porque estoy asignándole una culpa que yo mismo creo que yo estoy cargando. Dice Jesús, lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. La invitación del mensaje de Cristo es a hablar. La invitación del mensaje de Cristo es a no quedarnos callados. Es a salir adelante con lo que tenga que salir adelante y romper ese estigma y romper esa carga y liberarte de esa timidez que te está esclavizando y que no te permite ser lo que tú puedes ser. Así que si Dios te dice en la oscuridad, es necesario que confieses ese pecado, hazlo. Si Dios te dice a tu oído, es necesario que hables, proclámalo. No podemos quedarnos callados. Mientras estamos callados, como dice David, mientras callé, envejecieron mis huesos. Entonces, el pecado propio o de otros necesita salir a la luz para que esas personas pierdan influencia sobre nuestras vidas, para que la influencia verdadera de Cristo comience a ser la obra perdonadora o restauradora en el caso. Necesitas hablar, amado. Segundo punto, la gente me rechazará. Este es el famoso deseo de aceptación, aprobación, reconocimiento. Ve cómo lo ataja Jesús en Mateo 10:24. Un discípulo no está por encima del maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. Ni un siervo por encima de su amo. ¿Quién es nuestro amo? Jesús. Me encanta cómo Pablo se describe a sí mismo como Pablo, esclavo de Jesucristo. Estoy bien con eso también. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuántos más a los de la casa? Jesús está atajando la opinión de la gente y te dice, si a mí me han insultado, me han calumniado, me han llamado por algo totalmente opuesto a lo que soy, entonces lo más seguro es que a ti pueda sucederte lo mismo. ¿Y viviremos atemorizados por eso? ¿Viviremos apesadumbrados por lo que la gente opine de nosotros? ¿O preferiré mejor vivir vinculado porque yo quiero ser como mi maestro? ¿Qué pesa más en mí? ¿La noción de que estoy siendo como mi maestro o la noción de que estoy por debajo
de la corrección política, de lo que la gente aplaude, de lo que a la gente le gusta. La presión de grupo es un gran obstáculo a superar. La presión de grupo nos va a llevar muchas veces a intentar negociar nuestras convicciones. Amado, necesitas generar convicciones, saber en dónde estás parado. Se vienen tiempos bravísimos, bravísimos, donde el espíritu de la época te dice que el cambio es bueno y tienes que cuestionar todo. Y yo me pregunto a esta visión modernista, ¿cuánto cambio es bueno? ¿O es el cambio por el cambio mismo? Dios mismo me invita al cambio. Dios mismo me invita a no conformarme a este siglo, sino ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento para que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ese es el cambio bueno. Ese es el cambio que Pablo me dice en Efesios 4, vístete del nuevo hombre. Ese es el cambio bíblico, el que me lleva a dejar los rudimentos, las cosas pasadas y avanzar hacia las madurez. No el cambio posmoderno que me invita a vivir en una suerte de estado líquido donde no hay nada definido y donde yo soy moldeado por el espíritu de la época. Porque lo que se lee entre líneas de ese espíritu posmoderno de necesitas cambiar y cambiar y cambiar y cambiar es, deja que la cultura te cambie. Tú flojito y cooperando y que la cultura haga lo que tenga que hacer en tu vida. Se vienen tiempos bravísimos donde la presión de grupo y la corrección política van a imponer su agenda cada vez más fuerte. Y necesitamos saber que tememos más a Dios que a los hombres. Necesitamos más saber dónde estamos parados en nuestra relación con Dios, en nuestro entendimiento de Dios y en nuestro temor de Dios antes que con los hombres. Y esto ha pasado siempre. Ve con Moisés cómo sucede. Deuteronomio 1:17. Aunque parezca muy moderno, el temor al rechazo ha sido un problema sistémico. Siempre les digo, está en la naturaleza humana. Contexto, Moisés está nombrando jueces, personas que le ayuden con la carga de legislar en el pueblo y les dice a ellos, en aquel tiempo les di a los jueces las siguientes instrucciones, ocúpense de todos los casos, híjole, ya no me hace gatón, de todos los casos de sus hermanos israelitas y también los de los extranjeros que viven entre ustedes. Sean totalmente justos en las decisiones que tomen e imparciales en sus juicios. Atiendan los casos tanto de los pobres como de los ricos. Y viene la exhortación, porque Moisés sabe que la opinión de la gente a veces vincula a otras. Sabe que la opinión de la gente pesa. Sabe que Dios te llama y te direcciona a cierto punto, pero puede haber esos contrapesos sociales que te desvían. No se acobarden ante el enojo de nadie, porque la decisión que ustedes tomen será la decisión de Dios. Tráiganme a mí los casos que les resulten demasiado difíciles y yo me ocuparé de ellos. Moisés sabía que aún esas personas elegidas en medio de millones del pueblo se iban a ver vinculadas a favorecer a alguien, porque es que no puedo quedar mal con fulanito. Es que es mi amigo, es mi socio, es el rico de aquí del pueblo. Es el que nos surte de, qué sé yo, de cuero para vestirnos, algo así, ¿no? Pero la instrucción de Moisés es así, pragmática como el mensaje de Jesús. Miren, así está la onda y así tenemos que darle. No se acobarden. Moisés sabe que la influencia de las personas puede llegar a ocasionar ese temorcito en los jueces por el cual luego ellos no atiendan los casos como Dios les está diciendo que lo atienda. ¿Sí?
iba a afectar su imparcialidad, su objetividad, su justicia. ¿Ves cómo el temor del hombre no produce nada sano? Produce desviaciones, produce simulaciones, pero no produce los frutos que produce el temor de Dios. ¿Cómo estás sentido con la presión de grupo? ¿Qué tanta influencia ejerce el núcleo en el que te desenvuelves? Amado, es muy sencillo. Si ese núcleo genera una influencia condicionante, donde tengo que renegociar mis convicciones, tengo que negociar mi llamado, tengo que renegociar mi propósito para quedar bien, salte de ahí. Porque entonces la opinión de esa gente está teniendo más peso que la opinión de Dios sobre tu vida. Entonces lo que esos puedan decir a tu vida únicamente, mejor dicho, está teniendo más peso y más importancia que lo que Dios dijo. Y vivimos por la revelación de ellos en vez de por la revelación de Dios. ¿Quién es Dios? Ya nos lo ha dicho en su palabra. Pero a veces estos grupos constantemente buscan presionarnos, coaccionarte, influirte para que seas como ellos. Finalmente es una guerra de influencias. Y la influencia más preponderante se va a convertir tarde o temprano en el objeto de nuestra reverencia y de nuestra adoración. Punto número 3. La gente me lastimará físicamente. Y Jesús tiene que ser brutalmente realista con sus discípulos. Abre la posibilidad de que puedan ser lastimados físicamente y asesinados. 10:28 dice, no teman. ¿Cómo? Aunque me vayan a matar, sí. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Entiendo que el primer punto, el hecho de que me vean, bueno, es algo que puedo solucionar. Bueno, finalmente me pueden ver y llego a este punto donde la identidad en Cristo pesa más. Mi situación en Cristo pesa más que lo que las personas estén tratando de imponer, lo que yo he hecho, lo que otros han hecho. En el segundo punto, la opinión de Dios pesa más. Y quizás no es tan importante que otras personas tengan una mala opinión de mí mismo si de Jesús la tuvieron. Pero en el tercer punto, Jesús dice, ni siquiera la vida es tan importante como para aferrarte a ella. No te aferres a la privacidad, no te aferres a la reputación. Y el tercer punto es no te aferres a la vida, porque puede venir alguien a quitártela. Pero Jesús nos deja saber otra verdad muy importante acerca de nuestra vida. Es eterna. Tenemos un Dios trascendente. Todo aquel que se vea muy vinculado a lo que el mundo da, a lo que el mundo produce, a lo que el mundo le está dando, tiene que saber que no pertenece a este mundo. Tiene que saber que tiene un Dios trascendente, cuya trascendencia nos lleva a pensar más allá de este mundo material y conectarnos en lo eterno. Porque solamente conectados en la eternidad somos capaces, el día que nos apunten con una pistola en la cabeza, y esa persona que nos apunte con una pistola en la cabeza nos exija que lo temamos a Él por encima de temerle a Dios, bajo cualquier amenaza o bajo cualquier argumento que me lleve a convertir a esa persona en el objeto de mi temor, de mi adoración o de mi reverencia. Yo tengo que tener esa trascendencia, esa eternidad bien presente en mi corazón para saber que Él puede matar mi cuerpo, pero no puede matar
mi alma. Que hay uno que yo no puedo decepcionar. Que la ira de ese hombre no se compara para nada a la ira de Dios. Y ese es un contrapeso brutal. Porque lo que amamos sobre todas las cosas muchas veces es la vida. Y el contrapeso para no aferrarnos a este mundo es conocer que nuestro Dios airado es algo más que temer que ese hombre o esa persona airada que nos está amenazando. ¿Cuántas veces una amenaza física de una persona te ha hecho recular? ¿Te ha hecho sentirte intimidado, intimidada? La invitación no es a que vayas pues a que te maten. La invitación es a que actúes. Y aún si actuando llegas a perder la vida, ten algo por seguro. Dios tiene esa vida en sus manos. ¿Sí? Dios dice, no se venden dos pajarillos por una moneda y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Pero no se trata de compararte con los pajarillos. Se trata de que Dios te dice cuál es el verdadero valor, el verdadero interés y el alcance de su amor por nosotros. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están contados. Así que no teman. Ustedes valen más. Si no voy a ponerme a que me maten, pero voy a actuar con valentía aún cuando mi vida esté en riesgo. Aún cuando la amenaza física esté en riesgo, yo necesito ser valiente y hacer lo que es correcto delante de Dios, por encima de lo que es correcto bajo el criterio de esa persona abusadora, homicida, psicópata, lo que sea. Por eso Jesús cierra este discurso hablando de nosotros, Él y los hombres. Conclusión. Todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay veces que nuestra fe es motivo de vergüenza. Hay veces que nuestra fe nos lleva a sentirnos incómodos, raros, raritos. No esa clase de raritos, esta otra clase de raritos, extraños, especiales, diferentes, porque no vamos con la corriente. No vamos como lo va dictaminando el mundo. Jesús hace una promesa. Aquel que no está avergonzado de mí, yo no estaré avergonzado de él. Es muy sencillo, todo aquel que confiesa el nombre del Señor es salvo. Por tanto, todo aquel que es salvo por naturaleza confiesa e invoca el nombre del Señor. Por tanto, todo aquel que lo confiesa delante de los hombres, simplemente Jesús está correspondiendo. Él tiene seguridad en tu salvación. Porque yo te confieso delante de mi Padre. Porque yo te conozco. Son tres vertientes de temor del hombre, pero hay una influencia más que quiero agregar. Y es que no podemos negar que el mundo quiere que temamos a la gente. Te hablé primero de necesitar a la gente. Necesitamos de las personas, pero no en la forma en como el mundo cree que lo necesitamos. Esa necesidad de necesitar es la catalizadora del temor del hombre. Nuestro problema con las necesidades es que necesitamos a las personas para nosotros mismos. Yo creé en mi corazón todo este catálogo de vacíos y de necesidades. Ojo, necesidades eternas.
necesidades eternas que personas mortales tienen que llenar. ¿Cómo así? Dicen los colombianos. ¿Cómo pongo a simples seres humanos encargados de administrar cosas que solamente por la gracia de Dios vienen a mi vida? Que solamente mi transformación y el Espíritu Santo produce en mi vida. Yo necesito llenar esos huecos en la fuente correcta. Yo necesito clamar al Espíritu Santo para que entonces de mi interior fluyan ríos de agua viva y no estar sediento por la vida, esperando que las personas llenen mi vasito de aprobación. Una monedita de afecto, ¿no? Una monedita que me diga que soy especial, que tengo talento. Es triste, pero es real. Dice Paul Tripp que todos llegamos a un cuarto lleno de personas con una cajita vacía de necesidades que tienen que ser cubiertas. Vamos, hay necesidades que puede cubrir la gente, un acompañamiento, una conversación, sé yo, muchas más. Pero el amor verdadero que proviene de Dios, que es un fruto del Espíritu, ese es el problema. Que entonces queremos a las personas para nosotros mismos. Y estamos pecando porque los quiero para mí, no para la gloria de Dios. La tarea de Dios que Dios establece para nosotros en cuanto a la necesidad de otros es que los necesitemos menos y los amemos más. Como en una cultura que me dice que yo necesito amarme a mí mismo, que porque la Biblia dice que ames a tu prójimo, hasta se me revuelve el estómago de repetirlo. Porque presupone la idea incorrecta de que yo soy la fuente del amor, de que yo produzco naturalmente el amor y de que eso que yo produzco, si lo reparto, pues me va a quedar sin él. Entonces, ese amor que yo produje me lo como yo y luego lo reparto, sacando a Dios de la ecuación. Dios es amor. Él es la fuente del amor. El primer fruto del Espíritu Santo actuando en nosotros es amor. La fuente del amor es Él. El que llena en mi vacío de amor es Él. Luego yo puedo amar a las personas en lugar de andarlas necesitando. Yo puedo descansar en que Él verdaderamente se ha ocupado de mí. Amado, cuando Jesús dice el que pone la otra mejilla, Él es el que pone la otra mejilla. Él es el que se quita la túnica y te da su segunda túnica. Él es el que camina la segunda milla por nosotros. Todo nuestro amor y nuestra relación con el Padre se basa en una iniciativa que Él ya tomó cuando no eras aprobable. No eras aprobable, no eras deseable, no éramos en ninguna forma apreciables o había un valor. Estábamos muertos, dice Pablo en Romanos 5, en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hay de valioso en un muerto? Nada. Y Dios nos dio vida. ¿Te acuerdas de Lázaro? ¿Cuál era el mérito en Lázaro? ¿Qué hizo Lázaro para que Dios lo amara? Que Jesús lo amara. Jesús lo amaba. Y eso era todo. Lo que lo llevó a acercarse a esa tumba y decirle: sal fuera. El amor, no los méritos de Lázaro. Nuestras necesidades espirituales fueron resueltas. Entonces nuestras necesidades espirituales no son cubiertas.
por la influencia de otras personas. Entonces puedo sustituir mi necesidad de ellas con amor por ellas. ¿Sabes cuál es un antídoto hermoso para sustituir esa necesidad? Empieza a servir a las personas. No te hablo de servir nada más en la iglesia, te hablo de tomar una actitud de servicio en tu casa. Si lava los trastes o plancha o no sé lo que tengas ahí a la mano a hacer, pero no para que tu esposa te quiera más, sino porque tú ya la amas. Cambia los pañales, qué sé yo, no para que te aprueben como el papá del mundo y para que le digas a todos los papás qué gran papá eres. Tú ya estás lleno. Personas llenas pueden amar a otras. Personas vacías necesitan a otras para sí mismos. Segundo punto de influencia del mundo es la cultura de víctimas. Saqué este tweet de un profe de secundaria de España que me dio risa y me puso a pensar. Estaba sincerándose porque dice, de 25 alumnos, 17 me tronaron un examen de matemáticas. Luego en la tutoría, dice, es español, durante la hora de tutoría han demostrado una maestría sin igual en la detección y expresión de sus emociones y sentimientos. Ya ven cómo les enseñamos ahora a los niños, exprésate, hijo, mira lo que estás sintiendo. No está mal, está bien. Esto se ha desarrollado detección y expresión que por lo que he visto no les han servido para ser más fuertes y estar mejor preparados. Sino para construirse un relato que les permita presentarse como víctimas de múltiples y casi siempre inexistentes amenazas. Mucho me temo que en primaria han dedicado más tiempo al análisis de su fracaso escolar que a practicar la simple y costosa fórmula para evitarlo. Una cultura de víctimas. A veces no hay una víctima real, pero la víctima busca relatos que le hagan no ser responsable. Quiere decir que si yo no soy responsable, entonces todo el cúmulo de personas a quienes yo responsabilizo tienen el control sobre mi vida. Yo no tengo el control de mi ira, de mi orgullo, yo no tengo el control de mi diligencia, de mi trabajo. No, todo está ahí disperso entre el público, porque vivo en un victimismo perpetuo. Es la cultura del mundo que me invita a ser siempre una víctima. El evangelio no tiene víctimas, amados. Tiene redimidos, escogidos, rescatados, llamados, transformados. ¿Qué tiene que ver eso con la víctima? Nada. Antes de la cruz, quizás éramos víctimas, pero ni aún así me la compro. Porque hay un pecado original en todos nosotros que nos hace responsables delante de Dios. Con todo y eso, después de la cruz, no hay víctimas. Tercer punto de énfasis del mundo, el énfasis en la autoestima. El tema con la autoestima es que muchas veces requiere de ciertos logros o éxitos. El tema con los logros y los éxitos es en función de qué lo que considero éxito es un éxito. Es decir, si mi noción de éxito tiene que ver con el éxito del otro, me lleva a la comparación. Y de la comparación muy fácilmente se da la competencia. Entonces este énfasis en la autoestima lo que me hace es vivir controlado por lo que otros tienen. Y si otro tiene más que yo, entonces mi noción de éxito baja.
Y si compito con otro y no lo venzo, entonces mi noción de realización o mis capacidades, mis dones, aun cuando sean buenos y brillantes para la gloria de Dios, se ven condicionados por el Ferrari de tu vecino, por el sueldazo de tu amigo, por cosas materiales. El mundo pone la felicidad y la gratificación inmediata. La Biblia pone por encima la fe y la esperanza. De que aún en la fe a veces no se puede obtener todo lo que le pedimos a Dios. Y si no me crees, lee Hebreos 11, por favor. Y dime si Dios le da todo a los que se lo piden. Pero la fe y la esperanza me llevan a estirarme hacia lo eterno y saber que hay una recompensa que quizás no ve en esta vida, pero sí la puedo ver en la otra. Dios me dice que necesito temerlo a Él. El mundo me dice que yo tema a los demás. Dios me dice, no te avergüences, porque yo lo voy a revelar todo. Que no te preocupe tu reputación, porque a mí mismo me han calumniado. Dios dice que no te preocupe tu vida, porque yo tengo los cabellos de tu cabeza contados. Si los pájaros no se caen, si no es mi voluntad, tu vida va a durar lo que yo quiera que dure. Ese es el Dios que está de nuestro lado. Ese es el Dios que tiene nuestro afecto, que suple nuestras necesidades, que es la fuente de nuestra mayor reverencia, pasión y adoración. Y no el hombre. Isaías 33:6 lo sella de una manera hermosa. Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. ¿Por qué nos ponemos de pie? Yo no sé si te has identificado con algo de lo que estuvimos platicando ahorita, pero yo quiero orar por ti. Cuando Jesús llama a sus discípulos, les dice, Jesús les llamó y les dio poder. Sabemos que la fuente de ese poder es el Espíritu Santo. Sabemos que no nos ha dado Dios un espíritu de temor o un espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, virtudes todas ellas indispensables, virtudes todas ellas características de alguien que teme a Dios y que no teme al hombre. Pásale aquí a un ladito, pásale aquí enfrente. Quiero orar por ti, si alguien me puede ayudar a orar también. Si tú detectas que en tu vida la influencia de las personas ha sido mayor que la influencia de Dios, que eres una persona constantemente tímida, avergonzada, que eres una persona constantemente vinculada al qué dirán, te preocupa mucho el qué dirán, has negociado tus convicciones al grado de pisotear lo que crees por agradar a otros, amado, Dios te puede librar del temor del hombre. El temor del hombre es un lazo, pero la verdadera seguridad está en el Señor. El que confía en el Señor estará seguro, y quiero orar por ti, porque no está chido vivir con ese lazo. No está chido vivir en esa cautividad. Es muy triste. A libertad hemos sido llamados. Pero ¿sabes para qué Dios nos llama a usar esa libertad? Para servir a otros. Servirlos con un corazón lleno, pleno, y no con un corazón necesitado, vinculado por lo que otros piensen, digan, quieran, opinen de mí. Vamos a orar. Tu nombre es más alto, tu nombre.